conocimiento no es solo lo que sabemos. Es lo que aún queda por descubrir. Hacerse preguntas, desafiar lo establecido, explorar caminos que nadie ha recorrido antes. Porque cada respuesta nos acerca a una nueva pregunta. Y es en esa búsqueda donde ocurre la verdadera transformación. La ciencia no es solo entender el mundo, es imaginarlo de nuevo, cambiarlo, mejorarlo. Hoy, aquí, sois más que individuos. Sois una comunidad unida por la curiosidad, por la excelencia, por el compromiso con el conocimiento. Una comunidad que mira más allá, que amplía horizontes, que entiende que siempre hay algo más por descubrir. El camino recorrido y el que tenéis por delante no es solo una oportunidad, es todo lo que está por venir, todo lo que está por explorar. Un mundo por descubrir. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de entrega de becas de la convocatoria 2025 de los programas de doctorado y postdoctorado de la Fundación La Caixa. Welcome, thank you for coming, benvinguts i benvingudes, gràcies a tots per acompanyar-nos. Para abrir esta ceremonia contamos con el señor Josep María Coronas, director general de la Fundación La Caixa. Good morning. Bon dia a tothom. Vostès fan molt goig. Es un placer verlos a todos ustedes aquí. Becaris, famílies, acompanyants, rectors i directors d'universitats i centres d'investigació, ponents de la taula rodona que ens acompanyaran en uns minuts, Cristina Cubells, Gonzalo Murillo, José López i Maria Martínez, científics reconeguts que avui ens privilegen amb la seva companyia, els doctors Rabinovich, Dalmau i Huerga, i per suposat tot l'equip de la Fundació La Caixa. Gràcies, Àngel. Gràcies, Paola. Gràcies a tot l'equip. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en un día tan significativo que nosotros vivimos con la misma ilusión y los mismos nervios que todos vosotros. Tengo el honor de dar comienzo a una ceremonia que para vosotros becarios marca un punto de inflexión, pues la beca no es un destino, sino un punto de partida. A lo largo de este acto vamos a recordar los más de 40 años de compromiso de la Fundación La Caixa con el talento. Escucharemos la experiencia de antiguos becarios que ya han recorrido su camino y celebraremos vuestra incorporación a esta comunidad con la entrega de diplomas que tanto os merecéis. A lo largo de la conversación que tendrá lugar después, veremos con claridad algo que hace años quizá no era tan evidente. No existe un único itinerario para la excelencia. La carrera académica es ciertamente fundamental. La investigación en la empresa estratégica. El emprendimiento científico transformador. La docencia vertebradora y multiplicadora de conocimiento. Todos estos caminos son necesarios y todos generan impacto. Pero lo verdaderamente importante no es la etiqueta, la calificación del recorrido, sino la integridad y el compromiso que lo orientan. Este mensaje cobra aún más relevancia en el contexto actual. Todos los momentos históricos son y han sido exigentes. El actual también. La competitividad científica, la transición energética, la revolución digital, la inteligencia artificial, la salud global o el cambio climático no son conceptos abstractos, son desafíos estructurales que definirán las próximas décadas. En este escenario, el talento investigador
no es solo un activo académico, también es un activo social y estratégico para el país. Por ello, en la Fundación La Caixa hemos reforzado la estructura que da apoyo a la investigación y a la formación de excelencia, como motores de una sociedad más próspera, más justa, más innovadora, uniendo en un solo ámbito, la Subdirección General de Investigación y Becas, 3 actores de nuestra entidad que ejercen un papel fundamental en la generación y la divulgación de conocimiento para la sociedad. Por una parte, los programas de becas que también conocéis. Por otra, las convocatorias de investigación e innovación en salud, que os invito a explorar en nuestra página web, por si pueden ser de vuestro interés en el futuro. Y por último, el Caixa Research Institute, centro de investigación impulsado por la Caixa, dedicado a la investigación biomédica y a la innovación en inmunología, que se encuentra aquí mismo, justo delante de Cosmo Caixa, e inauguraremos muy pronto. Una joya para la humanidad en un mundo caótico. En el programa de becas, nuestra apuesta por el talento se expresa en las convocatorias de becas de grado, posgrado en el extranjero, doctorado y postdoctorado que hoy vivimos. Cubrimos todas las etapas de la educación superior y ya son más de 6.500, exactamente 6.739 hasta 2025, los becarios que forman parte de esta comunidad de excelencia. Pero las cifras, que no están nada mal, que son resultonas, muy expresivas, no son lo esencial. Lo verdaderamente transformador es la red que se crea, las conexiones que surgen, las colaboraciones que nacen, las trayectorias que se entrelazan. Eso es lo que da sentido a este programa y lo que hoy celebramos con vuestra incorporación. Y este es el mensaje central que deseamos dejaros desde el inicio. La beca que hoy recibís no es únicamente un apoyo económico, es sobre todo un impulso, una responsabilidad y sobre todo una invitación a explorar, a asumir riesgos intelectuales, a cruzar disciplinas, a salir de la zona de confort y a pensar en el impacto desde el primer día. Durante vuestro doctorado o en vuestra investigación postdoctoral profundizaréis en problemas muy específicos y trabajaréis con modelos complejos, metodologías rigurosas e hipótesis sofisticadas. La investigación es una carrera apasionante, pero también exigente. Habrá momentos de incertidumbre, resultados que no llegan, conjeturas que se descartan y artículos que requieren de revisiones interminables. En ocasiones, el día a día podrá resultar absorbente, incluso intelectualmente intenso hasta el límite. Esa es la naturaleza del avance científico y, sin embargo, en esa perseverancia es precisamente donde se forjan los descubrimientos, las intuiciones que se confirman y las colaboraciones que abren nuevas líneas de trabajo. Por eso es fundamental no perder la perspectiva. Vuestro trabajo forma parte de algo mayor. Contribuye a ampliar las fronteras del conocimiento y, directa o indirectamente, mejora la vida de las personas. Ese es nuestro objetivo final, mejorar la sociedad que nos acoge y que nos da el privilegio del reconocimiento. La historia de la ciencia demuestra que el impacto rara vez es lineal. A veces surge de aplicaciones inesperadas, en otros casos aparece décadas después y en ocasiones se materializan sectores muy distintos al original. De ahí que necesitemos investigadores excelentes en todos los ámbitos del saber. Aquí estáis
desde la física cuántica hasta la ética tecnológica, desde la biomedicina hasta la economía ecológica, desde la ingeniería de materiales hasta las ciencias sociales. Y bajo este lema, un mundo por descubrir, entendemos que descubrir no significa únicamente generar nuevos datos. Descubrir también significa formular mejores preguntas, conectar disciplinas que antes no dialogaban, trasladar conocimiento a la sociedad y, por supuesto, encontrar el propio camino profesional. Algunos continuaréis en academia, otros crearéis empresas de base tecnológica y habrá quien trabaje en organismos internacionales o influya en la formación de nuevas generaciones a través, por ejemplo, de la docencia. Todos esos recorridos serán igualmente valiosos si mantienen la excelencia, el rigor y la vocación de servicio que caracterizan a esta comunidad de becarios, de la que empezáis a formar parte. Ahora bien, la excelencia científica, aunque imprescindible, ya no es suficiente por sí sola. Los retos actuales exigen investigadores capaces de comunicar, de colaborar, de liderar equipos diversos y de trabajar en entornos internacionales y multidisciplinares. Por ello, el programa de becas no solo apoya vuestra investigación, sino que también os ofrece herramientas para desarrollar estas competencias transversales. Aprovechadlas. Y aprovechad asimismo la comunidad de becarios. No la entendáis como una simple lista de contactos, que sería por sí sola maravillosa, sino como un verdadero ecosistema de talento con el que podéis construir y al que también podéis contribuir. Hoy iniciáis formalmente esta nueva etapa y dentro de un rato recogeréis el diploma que simboliza vuestra incorporación a esta comunidad. Ese gesto representa la confianza que la Caixa deposita en vosotros, porque confiamos en vuestro criterio científico, en vuestra capacidad de trabajo, en vuestra ética profesional, en vuestro compromiso con la sociedad. Os lo habéis ganado, pero solo 1 de cada 20 solicitantes lo ha conseguido. Tanto en la dificultad como en el éxito, como el que hoy celebramos, queremos que sepáis que no estáis solos. La Fundación La Caixa seguirá acompañándoos, porque cuando vosotros avanzáis, la sociedad también avanza. Permitidme concluir con una idea sencilla. El conocimiento es uno de los pocos bienes que crece cuando se comparte. Cada descubrimiento amplía el espacio de lo posible y cada nueva generación de investigadores redefine los límites de lo alcanzable. Señoras y señores, hoy damos la bienvenida a una nueva generación de investigadores que tiene ante sí un mundo complejo, incierto y al mismo tiempo apasionante, lleno de posibilidades. Becarios y becarias, exploradlo con rigor, con ambición y humildad, con sentido crítico y con conciencia del impacto que podéis generar. En nombre de la Caixa, bienvenidos. Enhorabuena. Y muchas gracias por vuestra atención y por el futuro esplendoroso que os espera. Muchas gracias, señor Coronas. Estamos aquí para celebrar el talento, la investigación, el futuro de quienes contribuirán al avance del conocimiento en los próximos años. Las becas de la Fundación La Caixa nacieron en 1982 para dar a jóvenes con talento la oportunidad de desarrollar su potencial y contribuir a la transformación del mundo. Desde entonces sumamos más de 6.500 becarios que ya forman parte de esta comunidad increíble. Una generación extraordinaria ya está
está mejorando la salud, desarrollando la ciencia, enriqueciendo la cultura y la sociedad y llevando adelante proyectos que transforman la vida de muchas personas. Veamos cómo ha sido la historia del programa de becas y qué nos ha traído la convocatoria 2025. Atentos. Después de este repaso por la historia, queremos mirar también a lo que viene después de la beca, cómo cada persona transforma esa oportunidad en su propio camino. Y qué mejor manera de hacerlo que escuchar a quienes lo han vivido en primera persona. 4 trayectorias distintas, pero unidas por una misma motivación: comprender, crear y aportar desde su ámbito. Vamos a empezar llamando al escenario a María Martínez López, becaria de postdoctorado en 2022. Actualmente está finalizando su beca en la Fundación Champalimaud y a partir de julio de 2026 se incorporará como Junior Group Leader al nuevo Caixa Research Institute. María es especialista en neuroinmunología y estudia cómo el estrés influye en el sistema inmunitario. Bienvenida. Desde el ámbito de las humanidades y la educación, le pedimos que suba al escenario a Cristina Cubells Pérez, becaria de doctorado en 2019. Cristina combina pedagogía musical y psicología y su investigación explora cómo el teatro y la música pueden transformar el aprendizaje en la infancia. Como representante del mundo del emprendimiento y la innovación tecnológica, tenemos hoy con nosotros a Gonzalo Murillo Rodríguez, becario de postdoctorado en 2019, con una carrera de investigador en el CSIC y fundador de Energiot, una empresa que desarrolla dispositivos inteligentes para optimizar redes eléctricas y fomentar la sostenibilidad. Y por último, le pedimos también que suba al escenario a José López Miralles, becario de doctorado en 2019, astrofísico en la European Space Agency. Él tiene experiencia en grandes proyectos científicos internacionales de exploración del universo y ha participado en iniciativas de la NASA. Gracias a los 4 por acompañarnos y por compartir esta charla que vamos a empezar ahora. La beca de la Fundación La Caixa supone, lo hemos dicho muchas veces, pero es cierto, un punto de inflexión, y ahora lo comprobaremos con vosotros, en la carrera de quienes la reciben. Para empezar, me gustaría, una primera ronda con los 4, que nos contarais cómo marcó esta beca vuestro camino profesional. ¿Con quién empezamos? Sin miedo, ¿eh? ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezas tú, María? ¿Empiezo yo? Venga. Bueno, pues voy a romper yo el hielo. A ver, en mi caso, la beca cambió totalmente mi carrera científica porque no solo me dio dinero,
que esto ya lo había conseguido antes, sino que me dio como una confianza en mí misma y una independencia científica que otras becas no me habían dado. Y como ha comentado el presidente de la Fundación, esta beca me permitió desarrollar una serie de capacidades que considero han sido fundamentales para mi transición hacia una posición como más un científico independiente. Y estas capacidades, como la comunicación, la gestión de equipos, solo tuve acceso a desarrollarlas cuando conseguí el grant. Y en este sentido, yo creo que para mí, en mi carrera, conseguir, en mi caso, la Junior Leader de la Caixa fue realmente un punto de inflexión que ha cambiado todo y ahora pues, ha tenido su fruto. Cristina, ese punto de inflexión, en tu caso, ¿cómo fue? Bueno, hola a todos, todas. En mi caso, yo ya tenía mucho interés antes de poder desarrollar el doctorado en todo lo que tiene que ver con el cruce de las artes y la pedagogía y cómo actualmente se entiende a veces desde una relación un poco superficial. Y de hecho, un poco la investigación fue en ese camino, en revisar críticamente estos dos conceptos. Claramente, el poder haber obtenido la beca fue un espacio también de tener espacio para pensar, para poder compartir también ciertos avances que podía ir teniendo en relación a esta investigación con un colectivo de gente, ya fuera dentro de la propia universidad o de forma externa, pero te da espacio para poder pensar de una manera más relajada, ¿no? Y a pesar de que tú puedas tener mucho interés en realizar este tipo de investigación, si no tienes este soporte, realmente es muy complicado. Luego es cierto también que es decir, el cuidado que también se tiene desde la Fundación a la gente que forma parte de aquí, en los años al menos que yo he sido becaria, y creo que es algo que podemos compartir, ha sido excepcional, porque encuentras a compañeros por el camino que no tienen que ver con tu propia formación. Aquí es una cosa que nos está pasando y hemos estado antes hablando, aunque vengamos de lugares muy distintos, y eso es algo que te lo aporta muy bien ese viaje de 4 años en el que puedes estar navegando y dudando e incluso poniéndote en crisis a ti mismo como investigador o en fin, ¿no? Entonces, en ese sentido es un... Gonzalo, decía Cristina, tiempo para pensar, en tu caso, tiempo para pensar y qué más. Porque me imagino que esto debe ser un poco en los 4 casos, ¿no? Pero es una cosa que está bien apuntarla y que la dijera Cristina. Sí, bueno, antes de nada, enhorabuena a todos los becarios. Yo también estuve allí y es complicado, así que enhorabuena. Y efectivamente, para mí fue un antes y un después, porque en mi caso yo tuve la Junior Leader Retaining, es decir, me quedé donde estaba y eso a veces cuesta mucho, ¿no? Hacer cambiar la mentalidad de la gente, decir, vale, ahora ya quiero tener un grupo de investigación propio. Entonces, para mí me permitió poder tener ese grupo de investigación propio en el CSIC. Aparte tienes tu financiación propia, puedes contratar a personas y aparte en España, si tú no tienes un tipo de beca como este, no puedes pedir proyectos, de manera que estás, digamos, muy limitado. Entonces, en cuanto a nivel de investigación, veréis que cambia totalmente el paradigma y luego, por mí, en mi parte también, para el tema de emprendimiento, también permitió poder compatibilizar ambas actividades y dar un poco, a permitirme el poder dar este pasito, ¿no?, hacia el mundo del emprendimiento, que tampoco es fácil y la verdad es que la Caixa, la Fundación de la Caixa ayudó muchísimo. Y luego también está, como hemos comentado, ¿no?, lo que es la red en sí que genera y la formación que te genera, que son también algo que aporta y que tiene muchísimo valor y bueno, puedes utilizar y seguir aprovechando muchos años después de que tengas la beca. Y José, en tu caso, ese antes y después, ¿cómo fue? Bueno, también enhorabuena a todas y a todos. Para mí es la primera vez aquí, que fuimos de la promoción del 2019 y lamentablemente no pasaron cosas. Bueno, para mí esta beca es uno de los mayores reconocimientos que he tenido en mi trayectoria académica, en mi trayectoria profesional. Yo me acuerdo perfectamente lo que estaba haciendo, dónde estaba, cómo me sentí cuando leí aquel correo, ¿no?, donde confirmaban que era un becario de la promoción del 2019. Es una beca que me ha permitido hacer el doctorado que quise, de la forma que quise, en la universidad que quise, con la gente que quise y que también me ha dado la oportunidad de viajar, cuando pudimos, de conocer otros centros de investigación en el extranjero y también, sobre todo, como comentaba Gonzalo, conocer a un conjunto de personas, compañeras y compañeros de promoción que a día de hoy son grandes científicos, personas de mucha relevancia en sus campos, que además
bueno, tanto sea en la academia como en la industria, y que no tienen nada que ver con lo que hago yo. Y yo siempre he encontrado eso especialmente motivador, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de ser un becario de la Fundación La Caixa, y ha sido una parte fundamental, por supuesto, de mi doctorado, pero también de la carrera que he tenido después. Vamos a profundizar un poco más en cada una de vuestras trayectorias. María, lo hemos dicho antes, tú eres investigadora en neuroinmunología en la Fundación Champalimaud y próxima Junior Group Leader en Caixa Research Institute. Me gustaría que nos contaras un poco qué te motivó a continuar en la investigación en lugar, por ejemplo, de haber explorado otros caminos. Pues básicamente yo creo que durante mi carrera el factor común a lo largo de toda mi carrera ha sido la pasión, porque realmente también lo han comentado al principio, la carrera investigadora es bastante dura, o sea, y los momentos duros van a ser inevitables. Entonces lo único que me ha mantenido ahí realmente es la pasión, y después de 10 o 15 años haciendo lo mismo, todavía yo misma me sorprendo de sentir aquel entusiasmo que yo sentía al principio. Y yo creo que de alguna manera eso, en combinación con el continuo aprendizaje y la sensación de estar retándote continuamente a ti mismo, es lo que más me ha mantenido ahí, aunque las personas del Caixa Research saben que soy también bastante fanática de la divulgación, y he intentado compaginar y he intentado meterme ahí también en la divulgación. Me gusta mucho la mentoría, y es una cosa que realmente me satisface, pero siempre vuelvo al laboratorio y siempre vuelvo a las preguntas científicas, que parece que es donde siento realmente mi vocación. Cristina, en tu caso, decidiste combinar la creación artística y la pedagogía. ¿Qué te llevó a integrar estas áreas y cómo ha evolucionado tu trabajo? Bueno, en mi caso, yo vengo de áreas un poco distintas. Un poco mi bagaje profesional y académico profesional ha sido mezclar muchas disciplinas. Yo estudié en su momento música, piano, luego entré más en la educación musical, luego hice como una especie de ya máster de teoría crítica y filosofía contemporánea. Y todo esto lo comento porque a mí, por lo menos en mi caso, el ir a distintas disciplinas me permitió como revisar también cuáles eran las disciplinas de partida, ¿no? O sea, tomar otra óptica y poder desde otros lugares hacerme otras preguntas, ¿no? Para mí uno de los puntos fundamentales, en mi caso, que combino eso, la parte de investigación centrada en creación artística y pedagogía crítica, pero también una parte que tiene que ver con la dirección de escena o de proyectos artísticos, que de hecho, gracias también a la beca, pude abrir este espacio como más de investigación artística, cosa que en España es un poco rara avis todavía, pero ya hay universidades que empiezan a hacer este tipo de procesos, ¿no? Como decía un poco antes también María, esta idea de la ciencia escénica, ¿no? De cómo podemos aplicar ciertas cuestiones, que también forma parte de las metodologías propiamente científicas, en las maneras que se tienen que trabajar. Y simplemente, para mí lo más importante era hacer una revisión sistemática, ¿no? De esta relación un poco manida entre el arte y la educación. A veces utilizamos de una manera muy superficial conceptos como innovación, transformación, propiedades como que inherentemente se supone que tiene el arte o la educación, y que creo que había que poner un poco en tela de juicio. Y este ha sido un poco mi camino, y en el que sigo desde la investigación, desde la docencia y desde la creación artística, fundamentalmente. Vamos ahora con Gonzalo. Tras tu experiencia como investigador en el CSIC, decidiste emprender con Energiot, lo hemos dicho antes, enfocándote en innovación tecnológica. ¿Qué te impulsó a dar ese paso y cuáles han sido los principales desafíos que te has encontrado en el camino? Vale, antes de nada tengo que decir que yo soy un privilegiado realmente, porque actualmente pues, compatibilizo mi grupo de investigación en el CSIC y también pues, soy fundador y CEO de la empresa, ¿no? Entonces, que es una spin-off de mi trabajo de investigación. ¿Qué me llevó a meterme en este berenjenal? Porque realmente, o sea, si ya estás en el doctorado, ves que es algo complicadísimo, emprender no es menos difícil, ¿no? Entonces, lo que pasa es que todo nace pues, de lo mismo, ¿no? De la curiosidad, digamos, innata, de intentar probar cosas nuevas y, sobre todo, de la misma, digamos, de los mismos conocimientos de la investigación. De aquí, a mí me gusta, por ejemplo, que yo la parte de investigación la aplico en campo de la biología, en un grupo de investigación, pero luego vi que esa investigación en sí tenía una aplicación real, en el mundo real, ¿no? Aplicación en la industria. Y a mí me gusta pues, que el dinero público de la investigación pues, que genere no solamente conocimiento nuevo, como nuevos artículos de investigación, sino también que tenga un impacto en la sociedad. Entonces, tuve la oportunidad, por diferentes premios, de
de poder fundar la empresa, vi que realmente tenía un sentido, que la industria necesitaba esa solución y pues tiré hacia adelante. Y pues, ¿qué te encuentras por el camino? Pues claro, aquí ya te encuentras que la industria es quien manda. Si no tienes un cliente, no tienes una empresa. Entonces, pues tienes que lidiar con inversores, con clientes, con trabajadores. Entonces, pues son otras dificultades adicionales a lo que encuentras en el mundo de la investigación. Pero al final son bastante similares. Entonces, bueno, yo creo que finalmente, pues si has pasado por este camino, es también más fácil poder sortear este otro camino. Y también todo esto, gracias a la Caixa, a la Fundación de la Caixa, pues también he podido sortearlo de una manera más fácil. Hablando ahora del camino de José, en tu carrera te ha llevado a participar en grandes proyectos espaciales y colaboraciones con la NASA, aunque antes nos has dicho, cuando le he visto le digo, ¿tú eres el astronauta? Me dice, no, astronauta no. ¿Qué te motivó a seguir este camino y qué experiencias han sido clave para tu desarrollo profesional? Bueno, mi primera experiencia un poco en el mundo de la investigación fue como estudiante de grado en el Laboratorio Nacional de Fusión Nuclear en el CIEMAT en Madrid. Por aquel entonces, aunque yo trabajaba más bien en lo que era la parte de ingeniería, del desarrollo de las estructuras, de lo que en algún futuro muy lejano serán los reactores de fusión nuclear, yo me interesé mucho por un campo muy concreto que es la física de plasmas y en concreto por un tipo de fenómenos que se llaman reconexiones magnéticas que están relacionadas con la estabilidad del plasma dentro del reactor. Curiosamente hay una misión de la NASA que se llama la misión multiescala de la magnetosfera que estudia este mismo tipo de fenómenos, estas reconexiones magnéticas, pero en el campo magnético de la Tierra, ¿no? Por la interacción del viento solar con el campo magnético. Yo me interesé mucho por esto, entonces me puse en contacto con unos investigadores que trabajaban en la NASA en esta misión, les conté un poco mis ideas, lo que quería hacer y la idea de proyecto que tenía, les gustó y empecé a trabajar con ellos a la vez que hacía pues, un máster en física nuclear y de partículas en la Universidad de Santiago. Entonces, luego en verano de ese año, en el 2018, pues tuve la oportunidad de visitar por primera vez el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Washington y hacer allí una estancia de investigación que fue una experiencia que para mí probablemente sea una de las experiencias más importantes que he tenido en mi carrera, ¿no? Es un sitio tan mágico que de alguna manera me condicionó a querer seguir en el campo de la astronomía y de la astrofísica y luego el doctorado seguí estudiando física de plasmas, pero ya en un entorno un poquito más exótico como son los agujeros negros, ¿no? Y luego durante el doctorado pues también he tenido la suerte de vivir experiencias muy buenas como en la Agencia Espacial Europea, donde aprendí mucha astronomía, ciencia de datos, misiones espaciales, la Universidad de Princeton, que tiene un grupo muy especializado en astrofísica de plasmas computacional, que es lo que hacía yo en la tesis, o el MIT, ¿no? Que para cualquier persona que estamos en la rama de las carreras STEM, pues es como el centro de referencia, ¿no? Y todas estas experiencias pues, fueron gracias a tener una beca que me daba esa libertad de elegir a dónde querer viajar y de tener los recursos para poder hacerlo. Entonces yo, ya que tenéis la suerte de poder viajar desde el minuto cero, pues os animo a que lo hagáis porque es una suerte y un privilegio. Bueno, escuchando todo esto que nos estáis contando, una de las cosas que yo creo que queda bastante clara es que cada uno está contribuyendo a mejorar el mundo desde lugares muy diferentes, pero complementarios y necesarios, y que, por lo tanto, vuestro trabajo llega a la sociedad de maneras distintas. Me gustaría todavía conocerlo un poquito más de cerca, en tu caso, José. ¿De qué manera los proyectos de investigación en los que participas pueden abrir caminos a nuevas ideas y a nuevas colaboraciones? Bueno, yo ahora actualmente trabajo como científico de operaciones espaciales en la Agencia Espacial Europea y trabajo fundamentalmente en dos misiones, una que se llama XMM Newton, que es un telescopio de rayos X que estudia lo que conocemos como astrofísica de altas energías, y luego otra que se llama el Observatorio Gaia, que estudia con gran precisión pues, el movimiento de las estrellas en nuestra galaxia. El trabajo de un científico de operaciones consiste fundamentalmente en permitir que científicos de todo el mundo pues, tengan datos de la mayor calidad posible para hacer sus investigaciones y por eso trabajamos desde lo que es la parte técnica de la ejecución de las observaciones, la calibración de los instrumentos, hasta el análisis de los datos y sobre todo también el archivo de esos datos, que es una parte fundamental, ¿no? Las misiones del espacio cuestan mucho dinero y es fundamental dejar un legado para muchísimos años para que la ciencia pueda seguir llevando
llevando su curso. Y yo creo que este trabajo es un lugar muy privilegiado para favorecer esas colaboraciones y esas nuevas oportunidades de colaboración, porque de alguna manera trabajas en el epicentro de la ciencia en estos campos. Tú te conviertes de alguna manera en una especie de experto en el análisis de datos de estas misiones y muchos científicos de todo el mundo acuden a ti a que les ayudes a procesar los datos de estas misiones o a que les ayudes a interpretar algo que han visto en sus estudios o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo realmente importante y bonito para favorecer este tipo de colaboraciones. Vámonos a un ámbito completamente distinto, al de Cristina ahora. ¿Qué papel crees que tienen el teatro y la música en el aprendizaje y el desarrollo de los niños? Sí, bueno, este es un tema que lo desarrollé en la tesis doctoral, aunque más que en los niños lo que me interesaba mucho trabajar era cómo podemos generar dinámicas de emancipación, es decir, cómo colectivos, que ya sean niños o personas que están en una situación de vulnerabilidad o que muchas veces hablamos más de proyectos sociales, pueden abrir dinámicas de emancipación, de pensamiento crítico, que quizá en otros espacios no sucede, ¿no? Para mí una de las cosas que fue muy importante es pensar en cómo en personas, por ejemplo, que no son profesionales, como decíamos en el caso de los niños, o que no están habituadas a formar parte de proyectos escénicos o musicales, podemos con ellos generar espacios de colaboración, de aprendizaje crítico y que sean profesionales los espacios. Es decir, cómo profesionalizamos o damos una experiencia realmente formadora, aquello que habitualmente relegamos a los espacios de pedagogía o espacios de arte social o espacio de arte educativo. Entonces, para mí una de las cosas que fue fundamental era revisar todos estos elementos, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, hacemos teatro dirigido a la infancia, pensamos en cuestiones mucho más moralistas, pensamos a los niños como seres vulnerables, sin capacidad crítica para pensar por sí mismos, o agencia, ¿no? Es decir, como productores de conocimiento crítico hacia el mundo. Y yo creo que muchas veces en el mundo del arte y de la creación parten de muchos presupuestos que necesitan claramente ser revisados. Para mí, en el caso de los niños y cuando hablamos del arte, cuando hablamos de una educación artística, es una educación propiamente estética, que esto ya viene desde el siglo XVIII y que en parte en el mundo actual lo hemos ido perdiendo en pro a un tipo de lectura un poco posmoderna en que el conocimiento acaba siendo una cosa compartimentada, individualizada y superficial. Y esto es algo que sucede un poco también en el mundo de las artes. Por ejemplo, cuando vas a una escuela de primaria se utiliza el arte como una herramienta para enseñar algunas cosas, pero nadie te cuenta bien qué es lo que hace realmente. Nos quedamos en, como decía, discursos un poco vacíos y superficiales, y lo que hace falta en parte es poder generar espacios como de un laboratorio de creación, como lo que un poco hablamos aquí desde la ciencia, crear espacios en los que puedas ir generando material artístico con los chicos, generando situaciones de confrontación, y esto al fin y al cuentas no es más que la educación estética, pero desde una lectura un poco revisada, ¿no? Esto es. Seguimos contigo, Gonzalo. Hemos un poco apuntado antes que tu empresa aprovecha la energía ambiental para alimentar sensores que no necesitan baterías. Me gustaría que nos contaras de qué manera está contribuyendo al medio ambiente y ¿crees que puede servir de ejemplo para otros proyectos? Sí, mira, yo trabajo en nano y microgeneradores. Son una maquinita muy pequeña, de 1000 veces más pequeño que 1 milímetro o incluso más pequeñita. Entonces lo que hacemos es que convertimos energía mecánica, que puede ser energía del cuerpo humano, vibraciones, por ejemplo, incluso movimiento de tus propias células, esto se convierte en energía eléctrica y lo aplicamos en investigación para estimular estas células para un efecto terapéutico, pero luego en la empresa lo que hacemos, como bien has dicho, es que esa energía eléctrica que se genera, en lugar de usar una batería que tú tienes que ponerla externamente, la energía que ya tienes en el ambiente la utilizas para alimentar esos circuitos eléctricos. Entonces lo que hacemos en la empresa es que hay un dispositivo, que es un dispositivo IoT, como se conocen ahora, es decir, un dispositivo electrónico con ciertos sensores y aparte que se comunica con la nube mediante inalámbricamente. Estos dispositivos los instalamos en línea eléctrica. Entonces, el valor, digamos, de impacto ecológico es incluso doble, porque por un lado estamos reduciendo el uso de baterías
potencia que usaría normalmente y, por otro lado, instalamos estos dispositivos en línea eléctrica de alta tensión, básicamente para optimizar la distribución y la transmisión de la energía eléctrica. Por ejemplo, hace un año hubo un apagón, ¿no? Pues con estos dispositivos tú puedes prever este tipo de eventos y también puedes mejorar y optimizar la transferencia de esta energía, de manera que puedes mejorar lo que es la integración de energías renovables. Actualmente generamos muchísima energía renovable, pero no podemos ni siquiera transmitirla en las líneas porque creemos que están saturadas, pero realmente no es así. Lo que hace falta es una especie de control de velocidad máxima, que actualmente no existe. Entonces, nuestros dispositivos lo que permiten hacer eso. Por un lado, reduce el uso de batería, pero por otro lado también están mejorando e integrando más energía renovable, de manera que es doble. Sí, yo creo que puede ser inspirador para proyectos similares en este ámbito. Vamos a ver ahora la inspiración con María. Vamos a terminar contigo. Tu investigación analiza cómo el estrés afecta el sistema inmunitario. Mirando hacia tu próxima etapa en el Caixa Research Institute, ¿qué descubrimientos de tu trabajo podrían ayudarnos a prevenir o tratar enfermedades relacionadas con el estrés y qué líneas te gustaría seguir explorando allí? Pues sí, efectivamente, los últimos 8 años lo que estoy haciendo ahí en Lisboa es estudiar, tratar de entender cómo el estrés es capaz de influir el sistema inmunitario, pero en particular lo que trato es de entender las vías moleculares, que son los mecanismos por los que los dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema inmunitario, pueden interaccionar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando conoces las vías, entonces puedes atacarlas, targetearlas, incrementarlas, deprimirlas, lo que necesites. Y esto tiene cierto interés en patologías. Por ejemplo, hoy en día sabemos que el cáncer, la evolución de la enfermedad, está condicionada por el estrés. También sabemos que esta interacción puede afectar cómo el sistema inmunitario es capaz de responder al cáncer, pero desconocemos totalmente las vías que hay que modular en este caso. Por eso, mi trabajo actual y el trabajo para la próxima etapa en el Caixa Research Institute, lo que me gustaría es ampliar este conocimiento, porque ahora mismo estoy enfocada en un tipo de estrés, pero me planteo que hay diferentes tipos de estrés, como puede ser un estrés psicosocial, pero también hay factores de tipo fisiológico, como es el ejercicio, que el cuerpo también percibe como un estrés, y básicamente estudiar qué impacto pueden tener estos diferentes tipos de estrés en la interacción neuroinmunológica, porque conociendo estas vías es como podemos prevenir, tratar diferentes patologías en el futuro. 4 trayectorias distintas, todas muy inspiradoras, muy necesarias, de la ciencia, la cultura, el arte, la tecnología y la sostenibilidad, necesarios para avanzar hacia una sociedad más justa, una sociedad mejor. Muchísimas gracias a los 4 por vuestras explicaciones y enhorabuena. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias a los 4. Ha sido un placer contar con estos participantes de lujo en esta mesa redonda. Ahora llega un momento muy especial. Después de conocer los proyectos de estos becarios, vamos a descubrir los retos y las ideas que traen los becarios de doctorado que se incorporan este año a nuestra comunidad. Así que atentos al vídeo para ver en qué están trabajando. My research is about Fermi heterogeneity and try to understand the sources of it. My research is about endometrial cancer, and this is one of the most common malignancy in women. Yo me dedico a investigar el permafrost del pasado, es decir, cuando las montañas o los suelos del Pirineo estuvieron congelados, a través de los archivos que se conservan en las cuevas de hielo. Hi ha bàsicament dos mamífers que aconsegueixen regenerar el cor i la meva idea és entendre com ho fan per veure si ho podem aplicar a teràpies humanes. I hope to continue in science, but I could also see myself in a large organization, NGO, that is using science as an approach to then advance policy change for the environment. La veritat és que m'agradaria una mica continuar a l'acadèmia perquè al final has de recerca bàsica i entendre una mica més com funciona aquest món i segurament el següent pas és centrar-me més en un postdoc i continuar explorant la ciència amb un projecte més propi. M'agradaria poder crear el meu propi equip, per una part per fer la meva recerca, però per una altra també per inspirar tota aquella gent, tots aquells científics que tenen idees i les volen fer realitat.
Formar parte de la comunidad de la Fundación La Caixa es básicamente tener a un montón de personas, una red de apoyo y de conocimiento muy diferente al tuyo, inclusive intergeneracional. For me, it's not really a community, it's really a family that I'm part of that can give you advice from a different angle to really advance my research. Ha estat un privilegi, ja que puc compartir, aprendre d'altres investigadors que són referents per mi en altres camps de recerca diferents al meu. Being part of this community is a great opportunity not only to share my research but to understand what these amazing people are doing. Ahora que hemos podido conocer un poco más de cerca el trabajo de los becarios y becarias de doctorado y cómo proyectan su futuro, llegamos a uno de los momentos más especiales, más importantes de la ceremonia, que es la entrega de diplomas. Para ello, pedimos por favor que suban al escenario el director general de la Fundación La Caixa, el señor Josep María Coronas, y la directora general adjunta, la señora Esther Planas, quienes harán entrega de los diplomas de doctorado y postdoctorado de este año. Antes de proceder a iros llamando a los becarios, os vamos a pedir que reservéis los aplausos justo para el final de la entrega. A continuación, se hace entrega de las becas de doctorado en España y Portugal. Joel Alonso Cadierno, Centro de Automática y Robótica CSIC. Chiara Altavista, Instituto de Física Teórica, Universidad Autónoma de Madrid CSIC. Nerea Álvarez de Eulate Llano, Instituto de Microelectrónica de Barcelona, Centro Nacional de Microelectrónica CSIC. Miquel Aparici Domingo, Instituto de Física Teórica, Universidad Autónoma de Madrid CSIC. Jana Bagán Costa, Institut de Recerca Biomèdica. Anna Baliquina, Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. Mario Bielsa Torres, Instituto Pirenaico de Ecología CSIC. Francesco Brandoli, Institut de Ciències de l'Esplai CSIC. Stephanie Brueggemann, Universitat Pompeu Fabra. Maria Cardona Timoner, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Cláudia Martins Coimbra de Carvalho, Fundação Champalimau. Meishu Chen, Centro de Estudos do Ambiente do Mar. Agustín Conesa Celdrán, Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. María Elena de Donato Pérez, Instituto de Biología Molecular de Barcelona CSIC. Ioannis Draganidis, Institut de Ciències Fotòniques. Kamil Dutkiewicz, Donostia International Physics Center. Naomi Fabre, Institut de Recerca Biomèdica. Ana Carolina Filipe, Universidade Nova de Lisboa. Mariàngela Gaudio, Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia. Andrés Isaza Giraldo, Universidade do Porto. José Luis López Guillén, Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz. Ítalo Guino Lorandi Camacho, Universitat Pompeu Fabra. Aaron Jeremia Mas, Institut de Ciències de l'Espai CSIC. Joana Martins Machado, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Àlex Mateo i Ferrer, Centre de Regulació Genòmica. Maria Méndez da Silva, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Sebastián Nicolás Mendoza Vázquez, Institut de Ciències del Cosmos, Universitat de Barcelona. César Merino Allona, Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia. Hugo Couto Moreira, Universidade de Coimbra.
Mariami Mechelidze, Institut de Ciències del Cosmos, Universitat de Barcelona. Salma Neuegi, Barcelona Supercomputing Center. Iria Nieto Rebollo, Basque Center on Cognition, Brain and Language. Arnau Noguera Segura, Vall d'Hebron Institut de Recerca. Yune Olaizola Muñoa, Instituto de Biología Molecular de Barcelona, CSIC. Olimpia María Ortega Fimbres, Instituto de Neurociencias, Universidad Miguel Hernández de Elche, CSIC. Iván Dragomirov Padeshki, Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, Universidad de Granada. Sari Ponet, Centro de Ciencias Domardo Algarve. Lucian Joan Popescu, Instituto de Engenharia e Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento. Joyce Díaz Gois Rodríguez de Queiroz, Centro de Ciencias Domar do Algarve. Nelson Elías Rivas Chacón, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC. Sonia Sadowska, Universitat de Barcelona. Ainhoa Santos Goicoechea, Universidad de Deusto. Hilaria Adua Sarnícola, Universidade de Coimbra. Cristina Sastre Yahimska, Institut de Ciències Fotòniques. Federico Simois, Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Javier Simón Cuesta, Universidad Complutense de Madrid. Rajiven Sri Kantaraya, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Filippo Stocco, Centre de Regulació Genòmica. Sílvia Susín Calle, Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. Ricardo Tancredi, Universitat Pompeu Fabra. Edith Taylor, Institut de Salut Global de Barcelona. Mar Tejedor Ninou, Barcelona Supercomputing Center. Nirai Alexander Thomas, Universitat Pompeu Fabra. Afonso Baz de Castro, Centros de Estudios Monetarios y Financieros. Catalina Vela Gual, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Sara Vidal Ramón, Universitat Pompeu Fabra. Anna Vila Escoda, Fundació de Recerca Clínic Barcelona, Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. Recoge el diploma la madre de Ana, Providencia Escoda Durán. Mael Bulú, Institut de Ciència de Materials de Barcelona, CSIC. Neil Weideman, Institut de Ciències del Cosmos, Universitat de Barcelona. Ipan Zhang, Basque Center on Cognition, Brain and Language. A continuación, se hace entrega de las becas de postdoctorado en España y Portugal. Juan Alday, Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Augusto Miguel Anguita Ruiz, Institut de Salut Global de Barcelona. Antoni Beltrán Marquès, Institut de Biomedicina de València, CSIC. Adriano Bolondi, Centre de Regulació Genòmica. David Villena Catarino Brito, Universidade do Algarve. Vincenzo Calabrese, Basque Center of Macromolecular Design and Engineering. Julià Campsareix, Universitat Pompeu Fabra.
David Chaparro Danon, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Laura Colzi, Centro de Astrobiología CSIC. Cristina Díaz Perlas, Universitat Ramon Llull. José Espejo Valle Inclán, Fundació Champalimau. Gotthold Víctor Fleischner, Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Patrick Foldenauer, Instituto de Física Teórica, Universidad Autónoma de Madrid, CSIC. David Izquierdo Villalba, Institut de Ciències de l'Espai, CSIC. Ilenia Jabalera, Center of Cooperative Research in Biosciences. Siu Xuan Lin, Centre de Regulació Genòmica. José Miguel Luque Allet, Universidad de Zaragoza. Alfonso Malleiro, Colab Accel Bio. David Martínez Rubio, IMDEA Software. Magdalena Matillec, Universitat Pompeu Fabra. Sara Mederos, Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. Katia Monteiro, Cibio Biopolis Centro de Investigación en Biodiversidad y Recursos Genéticos. Recoge el diploma la madre de Katia, Fátima Machado Monteiro. Francisco Nascimento, Universidade Nova de Lisboa. Carlos Pérez González, Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. Maria Edvige Rabasio, Institut de Ciències de l'Espai, CSIC. Andrea Rixó, Universitat Politécnica de Catalunya. Raquel Oliveira Rodríguez, Universidade do Minho. Mariana Rossetti, Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Xàcia Ruibal Pesántez, Institut Global de Barcelona. Jesús San José Orduna, Institut Català d'Investigació Química. Leire Sangroniz Agudo, Basque Center of Macromolecular Design and Engineering. Laura Santamaría Moreno, Universidad del País Vasco. Andri Setiawan, Universitat Politécnica de València. Sanchar Sharma, Instituto de Física de la Materia Condensada, Universidad Autónoma de Madrid. Julia Tena Vidal, Instituto de Física Corpuscular, CSIC. Alejandro Zarzo Arias, Universidade de Lisboa. I Mateo Zenaro, Institut de Ciències de l'Espai, CSIC. Merecido aplauso. Muchas gracias, señor Coronas, muchas gracias, señora Planas, y enhorabuena a todos. Antes, si antes veíamos cómo las becas de doctorado son una oportunidad para empezar una carrera prometedora y dar los primeros pasos hacia un gran futuro, las de postdoctorado sirven para que los becarios y becarias lideren sus propios proyectos por primera vez. ¿Queréis conocerlos? Dentro vídeo.
Probando. Trabajo en nuevos patrones mutacionales que dan origen al cáncer de páncreas y a su evolución hacia metástasis. My research consists of understanding how forces affect the health and disease of single cells in our bodies. Intento entender cómo la física, la mecánica de las células tumorales afectan a la progresión tumoral. I'm working to understand how animals that eat seaweed, so grazers, and seaweeds interact on the shore, and how this interaction is expected to change with climate change. In the lab, we're interested in understanding the molecular and cellular mechanisms at the basis of fertility in human and mice. My research consists on using cosmological simulations to understand how galaxies form and how they collide and form supermassive black hole binaries. 1, 2, 3, check. In 10 years, I hope that I will be a leader in my field in structural engineering. I want to lead my own group and continue working on things that can benefit our society. I see myself staying in Barcelona with my own team that I hope is where people can explore the neuronal mechanisms of behavioral flexibility. Me gustaría tener ese desarrollo profesional que todos aspiramos, que es tener mi propio grupo de investigación. In 10 years, I would like to be a professor in a university in Spain. Leader of my research group with young people, supporting them, motivating them, and making them grow. I hope we can find a more healthier world if we can treat anxiety and stress-related disorders. Poder conseguir un mundo en el que la coexistencia entre los humanos y las especies con las que conviven sea más pacífica. Un mundo con mejores tratamientos y mejor cuidado para el cáncer. Thanks to my work, I want to create a world that is more resilient. Con toda esta declaración de intenciones que veíamos en el vídeo, estamos llegando ya al final de esta ceremonia, pero antes queremos agradeceros a todos que nos hayáis acompañado hoy. Estamos seguros que esta etapa estará llena de oportunidades y con cada proyecto que emprendáis estamos seguros también que podréis generar un impacto real, duradero, contribuyendo a avanzar en la ciencia, en la educación, en la sociedad y dejando cada uno vuestra propia huella. Gracias al talento de todos los que formáis parte de la comunidad de becarios, podemos decir con rotundidad y con toda seguridad que sois una generación extraordinaria. Sabemos que aún queda un mundo por descubrir y estamos deseando ver todo lo que lograréis a partir de ahora y compartir este viaje con todos vosotros. Nada más, muchas gracias y enhorabuena a todos.